algo al respecto de lo que estamos hoy celebrando. La paz que Dios da. Pero ese es el título de esta predicación, la paz que Dios da. Le invito a que leamos juntos el libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6 al versículo 7. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al Señor. Es una profecía acerca de Jesús, acerca del Salvador que iba a nacer como un niño en la ciudad de Belén. Hace aproximadamente más de 2020 años, 2020 años que Jesús vino a esta tierra. ¿Qué tan importante no sería el nacimiento de Jesús que la historia fue dividida en dos, antes y después de Jesús? Así de importante el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Es por eso que la iglesia de Jesucristo celebra por todo el mundo el nacimiento de Jesús, porque es tan importante que hasta la historia está dividida antes y después de Cristo. Es un acontecimiento que no pasa desapercibido, y por eso la iglesia sigue celebrando alrededor del mundo el nacimiento de Jesús. Regularmente o por tradición se hace el 25 de diciembre, el día de hoy, se hace una celebración. Y bueno, durante todo el mes de diciembre se está celebrando y come acá tamales, y otros hacen bacalao al sur, huachinango, romeritos, también en la Ciudad de México. Aquí comemos pavo. Algunos salimos con el pavo, ¿verdad? Parece que salimos corriendo de la cena con el pavo en la panza, ¿verdad? La verdad es de que comemos bastante y celebramos. Pero celebramos, la iglesia celebra verdaderamente la Navidad. Usted escucha en la televisión Navidad. Vamos a celebrar Navidad. ¿Y qué es Navidad? Navidad. ¿Y qué celebran? Navidad. Nada más es la palabra, es una palabra, pero no conocen el trasfondo, y todo se centra en Navidad, nieve, trineos, un hombre que da regalos y el consumismo y una mercadotecnia. Y luego, como le he dicho, a veces a los himnos gloriosos que la iglesia, los cristianos han compuesto, les han llamado villancicos, demeritándoles así, de tal manera que son los villancicos, y ahí cantan y todo cantando, y van y cantan y les tocan en la puerta y van y cantan. Incluso a estos cantos les han cambiado la letra y dicen cosas ridículas, quitan el nombre de Jesús y le ponen Navidad, o le ponen el amor, o le ponen otra palabra. De tal manera que se pierde el sentido y han ridiculizado la celebración, el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero la iglesia es luz en medio de las tinieblas. La iglesia, en medio de tanta tiniebla alrededor del mundo, celebrando sin sentido una fecha, la iglesia celebra con todo el entendimiento y con todo el corazón el nacimiento de su Salvador, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que para la iglesia no beben ni beben los peces en el río, que siempre se me hacía, la verdad, con todo el respeto, bien ridículo. ¿Cómo que los peces beben en el río y vuelven a beber? Pobres peces atragantados, ¿no?
y cosas así, cantos así, por el estilo. Pero la gente sin Jesús en el corazón, ¿qué puede cantar? Dígame usted. ¿Qué puede componer alrededor de una fecha o de un acontecimiento que ni siquiera ellos comprenden? Entonces, bueno, pues entiende, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia, celebramos a Jesús. Y si ponemos luces o no ponemos luces, si comemos o no comemos, nosotros hemos decidido celebrar. Ahora, hay quien dice, no, pues no nació el 25 de diciembre. Sí, no nació el 25 de diciembre. Pudo haber nacido, según los datos que dice la escritura, pudo haber sido entre el 15 de septiembre y 15 de octubre. Por la luz que dice, que da las escrituras al respecto del nacimiento de Jesús, pero no hay una fecha en particular. Por lo tanto, la iglesia simplemente definió un día para celebrar, y si el mundo se juntó para celebrar en ese día, pues nosotros también celebramos. Pero si alguien quiere celebrar otro día y otro día, pues que lo celebre el día que usted quiera, pero celebre el acontecimiento de Jesús. Nosotros aprovechamos que hay vacaciones, que la familia puede viajar, que podemos comprar porque tenemos aguinaldos para tener una cena y poder celebrar todos juntos el nacimiento de Jesús. Por eso lo hacemos en esta fecha, pero usted hágalo el día que usted quiera. Usted es libre en el nombre de Jesús para hacerlo, pero no deje de celebrar. Hay quien dice el 25 de diciembre, no se debe de celebrar porque se celebraba al Dios Sol. Bueno, ¿y Jesús qué es? El sol de justicia, ¿no? Si lo quiere ver así. Ahora, si el mundo celebraba otras cosas, pues que celebren lo que quieran en el mundo. Nosotros celebramos a Jesús. Y si fuera que no vamos a celebrar ningún día porque se celebraban otros dioses, imagínense, el lunes se celebra la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. Entonces el mundo, Satanás, nos robó todos los días del año para celebrar. Es pecado celebrar cualquier día. Imagínense si ese fuera la lógica, sería ridículo. Entonces la iglesia, váyase a llorar. En lugar de edificios para congregarnos, pues mejor compremos funerarias para llorar, ¿no? Entonces es una ridiculez. Si hoy y ayer celebraba el mundo lo que celebraba, es cuento del mundo. A mí nadie me va a robar el gozo de celebrar a Dios, a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos hoy a platicar al respecto de la paz, del príncipe de paz que es Jesús. Antes de continuar, quiero que hagamos esta oración. Acompáñeme, por favor. Señor, te damos gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque hoy naciste y hoy hemos decidido celebrar, Señor, que tú naciste, veniste al mundo a morir por los pecados, por nuestros pecados, y darnos vida y esperanza. Gracias, Dios, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y que es la que tú veniste a dar al mundo. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor. Dios creó al hombre para vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos viven en paz? Amén. Paz mundial. Hasta parece parece concurso de Miss Universo, ¿no? De paz mundial. Pero fíjese, a diferencia de cómo el mundo pueda concebir la paz, Dios, Jesús, vino a traer la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es conforme a nuestro entendimiento. Es que usted tiene un trabajo, usted tiene ingresos, usted tiene una casa, usted tiene una familia y usted está en paz porque tiene salud. Pero
Una paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que es sobrenatural, que va más allá de lo que tenemos. Si tengo una casa, estoy en paz. Si tengo un trabajo, estoy en paz. Si perdí el trabajo, por alguna circunstancia hubo recorte en el trabajo, estoy en paz. Si hay enfermedad, si la enfermedad toca la puerta de la casa, estoy en paz. Si una persona, no quiere decir que si está enfermo no le vaya a doler, pero aunque le duele en su cuerpo, usted está en paz con Dios y usted tiene tranquilidad. En alguna ocasión recuerdo yo haber estado en la universidad cuando estudiante. Iba yo caminando y yo ese día me había pasado muchas cosas difíciles en mi vida, de prueba. Y yo iba enojado a la escuela, y yo le dije a Dios: Señor, el día de hoy voy a estar enojado y se me va a notar la cara de enojado. Estoy enojado. Antes yo decía que era ridículo enojarse con Dios, pero estoy enojado, Señor, ¿entiendes? Yo sé que tú me entiendes, pero estoy enojado. Iba yo con la cara de atufado, según yo, y luego iba caminando y las personas pasaban a un lado de mí y de repente me detiene una compañera a quien le hablé de Jesús en su momento. Me detiene y me dice: oye, Fer, es que yo no sé cómo tú le haces. Y yo: ¿de qué? Hasta le dije: ¿de qué? Y luego me dice: pues si tú nada más se ve y tienes paz, estás tranquilo, tú parece que no tienes problemas. Dice: ¿cómo le hiciste? Y yo: estoy enojado. Y eso que estoy enojado, estoy trompudo el día de hoy. Y el caso de que le dije: no, pues Jesús, le digo, Jesús me mantiene y me da paz y tranquilidad. Y se fue la persona y yo iba caminando y el Señor me empezó a dar mucho gozo, me empecé a reír. Y le digo: Señor, tú bromeas conmigo. Me siento triste, me siento enojado, pero sabes una cosa, el mundo ve la paz y no puede comprender que tú nos das paz a pesar de los problemas. La paz de Dios, la paz que Dios da no está condicionada a nuestro entorno o a lo que tenemos o no tenemos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted ha ido a un funeral cristiano, yo sé que sí, en algún momento todos vamos a pasar por un momento así. Yo creo que usted se ha dado cuenta del llanto. En un instante estamos todos a risa y risa y cantando y adorando a Dios, y luego nos acordamos y lloramos porque nos duele la pérdida, pero luego nos contentamos y tenemos paz. Eso se llama paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios da. Y Dios creó al hombre para que tenga paz. Pero fue la humanidad representada en Adán y Eva quienes rechazaron este camino en el huerto del Edén. La humanidad representada en Adán y Eva, y usted puede decir: ¿y a mí qué me importa si Adán y Eva rechazaron la paz? Yo no la rechacé. Esto nos enseña algo bien interesante. Mire, usted dice: pues si Adán y Eva rechazaron, ¿por qué yo estoy sufriendo las consecuencias de Adán y Eva? Yo al menos lo llegué a pensar. Y yo quiero decirle una cosa: que nuestras decisiones, las decisiones que usted tome, van a afectar sus generaciones hacia adelante. Pues si no, nada más ve a Adán y a Eva. Ellos desobedecieron a Dios y su desobediencia afectó a todas las generaciones de la humanidad. Entonces, usted tiene que entender una cosa, usted y yo debemos de entender una cosa: que nosotros estamos sembrados en esta tierra o para bendecir o para heredar maldición a nuestras futuras generaciones. Yo le pregunto a usted: ¿qué quiere usted heredar? Bendiciones queremos heredar a nuestros descendientes, a las personas que vienen después de nosotros. Entonces, primero, para nosotros poder heredar, nosotros tenemos que tener obediencia. Entonces, ellos, Adán y Eva, vivían en el huerto del Edén. El huerto del Edén es símbolo de paz de Dios.
es el símbolo de la paz de Dios. Dios había diseñado este huerto para que fuera el lugar donde Dios y la humanidad, Adán y Eva, se reunieran y vivieran felices. Es como la casa, el hogar. Dios el papá, Adán y Eva ahí, ellos juntos, y la humanidad es la esposa, juntos ahí, y el Edén, una enorme casa donde había armonía. Edén significa muy agradable, lugar muy agradable en el que se está a gusto y se es feliz. Imagínese, ¿está usted a gusto? Estar a gusto, recién comidos, bien dormidos, y está usted en la mañana, se levanta y está a gusto, confortable, y está usted feliz porque no hay problema, está usted en paz. Entonces eso significaba Edén. Entonces el huerto del Edén simboliza la paz. Pero cuando hubo desobediencia, Adán y Eva perdieron la paz porque fueron echados del huerto del Edén. Entonces, amado hermano, usted y yo somos personas que fuimos diseñados por Dios para vivir en paz, para vivir a gusto y ser felices. Pero es un a gusto y un confort, una sensación de bendición y de felicidad que va más allá de los problemas, que va más allá de las situaciones por las que usted esté viviendo, que usted esté a gusto y esté feliz a pesar de lo que padezca. Dígame si o no es glorioso. Es algo que el mundo no puede entender. Es algo que es un regalo que Dios nos vino a dar. Jesús vino a nacer por medio de su sacrificio en la cruz. 33 años y medio después de haber nacido, Jesús recuperó la paz y el príncipe de paz vino al mundo a devolvernos lo que nosotros habíamos perdido. Entonces, si en ese momento usted no hay paz en su corazón, es tiempo de que usted le diga a Dios: Señor, yo quiero tener paz, quiero tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso Jesús vino a traer entre nosotros. ¿Qué es la paz según el diccionario de la Real Academia Española? La paz es la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Le pregunto yo a usted, ¿esa paz en su familia lo hay? ¿O hay pleitos? ¿O hay celos? ¿O hay envidias? Tal vez los que estamos aquí no padecemos eso, pero quienes están viéndonos, pudiera alguna persona que no hubiera esta armonía, estuvieran pasando por situaciones así. Bueno, Jesús vino a recuperar la paz. Jesús vino a recuperar la armonía entre nosotros porque Él es el príncipe de paz. También la paz es acuerdos alcanzados entre las naciones para poner fin a la guerra. ¿Qué tan importante no sería el nacimiento de Jesús? Que hay una historia en la Segunda Guerra Mundial que estaban en una batalla encarnizada, ya días y días matándose los soldados ahí, y resulta que era en vísperas de la Navidad. Llega el día de Navidad y alguien empieza a cantar Noche de Paz. Y ese día los soldados empezaron a salir de las trincheras y los dos bandos empezaron a celebrar la Navidad. Se juntaron, se abrazaron, celebraron juntos, pasó la Navidad y a seguir a dar balazos. Eso fue real en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tan importante no es Jesús y el acontecimiento del nacimiento de Jesús? Él vino a traer fin a las guerras, Él vino a traer paz, pero la desobediencia de los hombres, el no amar a su prójimo, es lo que trae las guerras. El amarse más uno que a los demás es lo que trae guerras. Por ejemplo,
hay países que le roban territorio a los países porque ellos quieren más poder y quieren más bendiciones para ellos, sin importar las personas que van a ofender o que van a invadir y que van a destrozar. No les importa destruir a otros con tal de ellos tener más poder o más dinero. También es ausencia de ruido, ajetreo en un lugar o en un momento. La paz de Dios viene a quitar ese ruido y a darnos paz, a darnos tranquilidad. Ese ruido que a lo mejor es un ruido, estamos preocupados por las noticias, por lo que dicen las noticias que va a pasar. Y yo quiero decirle que a veces cuando uno conoce a Dios se da uno cuenta que en las noticias dicen muchas mentiras. Ni siquiera informan la verdad. Y estamos preocupados por mentiras, nada más. Entonces Dios es el único que nos ayuda a discernir el tiempo, los momentos, lo que las personas nos dicen, las noticias. Dice la palabra que nosotros podemos estar seguros, nosotros no debemos de tener temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque estamos confiados en el Señor. Entonces, cuando la humanidad fue depuesta o quitada de la presencia de Dios, la humanidad fue movida del lugar de paz, el Edén, a un lugar de tormento. Ese lugar de tormento se llama planeta Tierra sin la presencia de Dios, la cual está conformada por la sociedad que actualmente nosotros vivimos. Es un lugar de tormento, ¿sí o no? Es un castigo. Nomás vea el tipo de sociedad en el que vivimos. Se estafan, se roban, se mienten, y hay toda clase de cosas tremendas en nuestra sociedad. Lo que ven los niños en la televisión. La otra vez estábamos nosotros viendo una caricatura y en esa caricatura empiezan a salir cosas tremendas y nosotros, caray, ¿en qué momento? Y fue en un instante y todo parecía inocente y de repente. Y nos ponemos a ver con ellos caricaturas pues, para ver qué es lo que van a ver. Y en un ratito Satanás se mete. Entonces, esa es la clase del mundo y es la clase del mundo que Satanás sin Dios, la humanidad y Satanás sin Dios, o sea, este conjunto han creado. Por eso está la sociedad como está, porque no estamos en el Edén. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos devuelve a ese Edén. Recuerde, el Edén estaba en el planeta Tierra. Ahí por donde está Irak, por ahí estaba el huerto del Edén. Entonces el punto geográfico del Edén estaba por allá. Entonces, no era la tierra, no era el punto geográfico. Actualmente ese lugar es un desierto, rocas. ¿Dónde está la paz? Es más, si nos vamos ahí a esos lugares, a lo mejor hay muerte, hay destrucción. ¿Cuántas guerras hay ahí? Entonces no era el punto geográfico de Edén el lugar donde había paz. ¿Qué era lo que hacía a Edén? Edén. Le voy a decir qué era lo que hacía a Edén. Edén, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede? ¿Qué es lo que va a hacer de mi vida un Edén? La presencia de Dios en nosotros. Y eso vino Jesús como príncipe de paz a conquistar para nosotros. Él vino a pelear por nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo ahora podamos tener paz. Paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros podamos tener paz de Dios. Fíjese nada más. Cuando nosotros tenemos paz, la debemos de defender y la debemos de cuidar, porque es por medio de la paz que Dios obra. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5:23.
y el mismo Dios de paz. Fíjese cómo Dios se describe como Dios de paz. A veces decimos Dios de amor e identificamos de mejor manera a Dios como el Dios de amor, pero también Dios es Dios de paz. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? El Dios de paz. ¿Quién es el que va a provocar que cada vez nos parezcamos a Jesús y seamos cada vez más apartados para Dios? El Dios de paz. A medida que hay paz en nuestra vida, el Señor, la obra de Dios se va a ir efectuando en nosotros. Entonces tenemos que buscar esa paz. Y luego fíjese, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a provocar que nosotros estemos preparados para la venida de Jesús? La paz. A ver, cuando somos tentados, cuando estamos siendo tentados, estoy a dieta, por decir, estoy a dieta y me ponen una piedra. ¿A usted no le gusta el pan de dulce? A mí me gustan las piedras. No las piedras, las piedras del pan de dulce, ¿verdad? ¡Qué rico! O el durazno con coco, o una galleta de coco, a mí me encantan. Todo lo que tenga coco me gusta. Y si estoy a dieta y tengo el pan y me ponen un plato de lechuga enseguida, dígame, yo me tengo que comer el plato de lechuga, pero yo quiero el pan. ¿Y a poco no se sufre con eso? Así es, Satanás nos va a poner el pecado, la tentación, pero el decir no al pecado, ¿qué es lo que nos provoca un conflicto en el corazón? ¿Por qué? Porque a veces nos gusta mucho, pero nos daña más el pecado. Nos gusta el hábito, nos gusta el no leer la Biblia, el no asistir, nos gusta pelear, nos gusta chismear, nos gusta muchas cosas, hacer malas. Las obras de la carne nos saben rico y hemos aprendido a hallar gusto en ello, pero no son sanos, no es comida sana. Nos produce daño, nos roba la paz. Pero nosotros tenemos que ir a Dios para que el Señor nos dé paz. Cuando una persona está en paz y está tranquila porque busca a Dios, porque el Dios de paz está en él o en esta persona, ¿sabe qué es lo que pasa? Como usted está en paz, viene Satanás y le pone ese pecado, esa tentación, y usted está en paz y usted puede desechar tranquilamente ese pecado. Entonces tenemos que buscar la paz de Dios. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que leer la palabra para que Dios nos muestre su voluntad. Y esta palabra y su Espíritu Santo en nosotros es quien produce la paz. Ahora, fíjese, la paz también es un arma de guerra. Vea lo que dice Romanos 16:20. Esta es la paz que Dios da. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Esta es la guerra espiritual. A veces decimos Satanás, el reino de las tinieblas y el reino de luz están peleando, y a veces nosotros imaginamos una guerra de estarnos agarrando a trancazos, a balazos, con violencia. Pero esa no es la guerra que Dios da. ¿Sabe cuál es la guerra que Dios, cómo enfrenta a Dios las guerras? Con paz. ¿Cómo somos los hombres? ¿Cómo son los hombres sin Dios, las naciones sin Dios? ¿Cómo enfrentan el mundo las injusticias? Con guerras, con pleitos. Pero Dios dice: no, así no es. Dios aplasta a Satanás porque Dios aplasta a Satanás con paz.
Si no estamos con paz en nuestro corazón por nuestra falta de relación con Dios, por nuestra falta de búsqueda con Dios, el Señor te dice, no, pues no, Satanás, no estás, Satanás es el que está avanzando en tu vida porque hay conflicto en ti, no hay paz. Ahora vea nada más lo que le estoy diciendo, Filipenses 4:9. Disculpe que lo traiga de versículo en versículo, pero hoy estamos simplemente hablando de cómo mantener esta paz. Y hoy tengo muchos versículos que dar para reflexionar en ellos. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, es el apóstol Pablo el que está hablando, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo puedo hacer que Dios esté en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que el Dios de paz esté en mi vida y la paz de Dios gobierne mi corazón? ¿Cuántos quieren paz? Dice que cuando nosotros, el apóstol, hablando inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste de mí, eso tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser un discípulo. ¿Cuántos creyentes cristianos hay aquí? Amén. ¿Y cuántos discípulos hay aquí? Quiero decirle una cosa. Usted primero se gradúa de creyente y luego usted tiene que graduarse de discípulo. Usted es creyente cuando usted viene aquí a la iglesia y le gusta, ya recibí a Jesús, sí, está bien, los cantos, bien. Pero ¿cuándo es cuando soy un discípulo? Pues cuando vengo a que me enseñen, cuando aprendo a leer mi Biblia en mi casa, cuando yo oro en mi casa, cuando voy a la congregación y escucho y estoy aprendiendo. Pero no solo es aprender, sino también hay que recibirlo. O sea, hay personas que hacen notas y están recibiendo la palabra de Dios, o a lo mejor tiene muy buena memoria y está poniendo mucha atención y usted está escudriñando la palabra. Me gustó en una ocasión, un hermano se acercó y me dijo, no hombre pastor, es que yo me voy de la congregación y luego en la casa la vuelvo a poner para tomar notas y que la palabra se me quede. Y luego no solo es eso, dice, entonces oíste, viste, y luego dice, esto haced. Un discípulo de Jesús aprende, lo aprende muy bien, lo escudriña y luego lo pone por obra. Eso es un discípulo. ¿Cuántos de los que estamos aquí ponemos por obra la palabra del Señor? En la obediencia a la Escritura va poniendo paz, va produciendo paz delante de nosotros, va produciendo paz a nuestro alrededor. Entonces tenemos nosotros que ser obedientes. Recuerde cómo Adán y Eva perdieron la paz, cómo perdieron el huerto del Edén, desobedeciendo al Señor. Jesucristo es nuestra fuente de paz. Juan 4:13 y 14 dice, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera. Vea lo que dice. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cuando usted nada más se alimenta de lo que el mundo da, de la escuela, cuando usted de lo que aprende en la escuela, de los libros, usted va a volver a tener, volver a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Quiero decirle una cosa, la literatura del mundo es una, pero la literatura de Dios es otra. Esta es sobrenatural.
Esta es la búsqueda de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando esta agua, cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, dice, cuando yo bebo del Espíritu, de la presencia de Dios, de su palabra, dice, no tendrás sed jamás. ¿Alguno ha tenido sed? Cuando usted tiene sed, ¿está en paz? ¿Verdad que no hay paz? ¿Por qué el mundo peca? Porque tiene sed. ¿Por qué yo peco? ¿Por qué yo caigo? ¿Por qué yo tengo esta inconformidad? ¿Por qué siento tantas ganas de irme al pecado, de obedecer o de las obras de la carne? Porque hay sed. ¿Y quién es el que quita la sed según esta escritura? Tu relación con Dios, cuando bebes del agua que Dios da, que es su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces, por eso, todos los días de nuestra vida tenemos que leer la palabra y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no tengamos sed por las cosas del mundo. Cuando alguien deja de beber de esta agua, pues vuelve a tener sed. Dice, no tendrás sed jamás. O sea, si tú te mantienes bebiendo de Jesús, manteniendo esa llenura del Espíritu Santo, olvídate que vuelvas a ser la persona que eras antes. Sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, no solo te va a dar de beber a ti, sino que esta agua se va a volver en ti, dice esta escritura, se va a volver en mí una fuente que salte de vida eterna. O sea, me voy a convertir en una persona que sea de bendición para otros y que yo calme la sed del mundo. Esto es que yo voy a predicar a Jesús, esto es que yo voy a dar consuelo a otros y voy a traer paz a esta sociedad que necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por esto. Vea Isaías, nada más para reforzar esto. Isaías 26, 3 al 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantenerme en esa paz que el príncipe de paz nos da? Tengo que perseverar en mantener mis pensamientos en Dios. Y si me está diciendo y me está enseñando a perseverar, quiere decir que como seres humanos muy fácilmente dejamos de perseverar, de trabajar, y muy fácilmente nos desviamos. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar el pensamiento en Jesús. Los malos pensamientos los tiene que desechar. Si no es un pensamiento bueno, si es un pensamiento de celos, de envidia, de contienda, de disensiones, de adulterios y todo eso, yo no puedo perseverar en los pensamientos en eso. Tengo que arrepentirme, tengo que desechar todo eso y tengo que llevar mi pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo es llevar mi pensamiento a la obediencia a Jesús? Si usted no tiene los pensamientos de Dios, esta palabra es el resumen de todo el pensamiento de Dios. Si yo no conozco versículos, si yo no conozco esta palabra,
Entonces, ¿cómo quiero yo a qué voy a llevar mis pensamientos si soy un ignorante de la Escritura? Este es el pensamiento donde debemos de perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando viene un pensamiento de desobediencia, de adulterio, por decir, entonces yo lo desecho y digo, la palabra del Señor dice, no adulterarás. Y dice la palabra que el Señor es la fuente de agua viva, que si yo bebo de esa agua, Él me va a dar paz. Y empiezo, Señor, dame paz. Deja que estos sentimientos de adulterio se vayan, Señor. Yo los quiero obedientes a ti. Y el Señor le va a quitar esos pensamientos de adulterio o de mentira. Usted le dice, quiero decir una mentira, y usted se guarda o se hace un nudo en la lengua y dice, no voy a decir mentiras. Señor, ayúdame a no decir mentiras. Solamente tú me puedes ayudar. O celos de la misma manera, o la falta de perdón también. Señor, ayúdame a perdonar. Por último, y nada más para amarrar este ciclo, ya nosotros sabemos cómo es que yo puedo vivir en esa paz que Jesús nos viene a dar, obedeciendo la Escritura y bebiendo de esta agua. Esa es la forma en que Dios nos da paz. Pero cuando vivimos en paz, porque nos podemos engañar diciendo que vivimos en paz y a lo mejor no tenemos paz. Aquí va un examen. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando tú estás en paz, tú eres un pacificador. No soy un problemático. Cuando alguien pelea, yo no peleo porque yo tengo paz. Recuerde cómo Satanás hace la guerra. La guerra la hace Satanás peleando. Pero ¿cómo hace la guerra Dios? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Cómo pretendo yo establecer la paz? Con paz. Si otro pelea, yo no peleo. Establezca la paz con el principio de la paz, con el arma de la paz. La paz es una bomba atómica en su matrimonio. Si su esposa pelea, si su esposo pelea, ¿qué tengo que hacer? Pues no pelear. No pelee. Ame. La paz se establece con la paz. ¿Cuándo sé cuando yo tengo paz? Cuando reacciono con paz. Jesús nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, yo pues preso en el Señor, Efesios 4 del 1 al 3, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con humildad y mansedumbre. A veces no andamos en paz y con los demás, con las personas. ¿Por qué? Porque no somos humildes, somos orgullosos, soberbios. No somos mansos, por eso peleamos por todo. Y a veces peleamos por defender nuestra justicia y peleamos. Usted puede defender su justicia se puede defender de las injusticias con paz. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No solo se trata de saber que Dios nos da paz, y no solo se trata de yo tener la paz, sino se trata de yo también llevar la paz. Por eso Jesús es el príncipe de paz. El reino de Jesús es un reino de paz. ¿Cuántos dicen amén?
El reino de Dios es un reino de paz. El arma más poderosa. Hay dos armas muy poderosas: el amor y la paz. Establezca el reino de Jesús. Dice la palabra: el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Muchos dicen: yo vivo en el reino de Dios. Yo le pregunto: ¿hay justicia, hay paz y hay gozo? Entonces usted vive en el reino de Dios. Cierre sus ojos, por favor. No perdamos nuestra paz llevando violencia con las obras de la carne. Mantengamos la paz. Seamos discípulos de Jesús. Sea usted discípulo de Jesús. Dígale: Señor, yo quiero ser discípulo tuyo, Señor. No solo creyente, no solo alguien que cree y que va a la iglesia, sino quiero ser alguien que aprende, recibe y obedece. El canto que ahorita entonamos, Noche de Paz, dice noche de paz. ¿Sabe por qué? Porque en el momento más oscuro en su vida, de mayor conflicto, usted puede tener una noche de paz. Usted puede pasar los conflictos en paz, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente cuando hacemos violencia, vivimos en violencia, no hay paz en la noche. Cuando somos parte de las tinieblas, no hay paz. Pero cuando somos luz, cuando somos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, dice en Mateo capítulo 5. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? ¿Cuántos portadores de paz? Ciudadanos del reino de la paz que vino a establecer Jesús. Señor, gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Establece tu paz en este lugar. Aquí está nuestra vida, Señor. Te la entregamos a ti. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Recibo tu paz para dar paz, porque quiero pertenecer a tu reino. Quiero vivir en paz, en equilibrio, vivir bien contigo, Señor. Que nada me robe la paz, que el príncipe de paz, el Padre eterno, Jesucristo, nos vino a dar hace 2000 años, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Póngase de pie, por favor. De esta manera despedimos a quienes nos ven, deseándoles una feliz Navidad. Que el Señor le bendiga, le guarde y le llene de paz. El próximo año su vida esté rodeada de paz y bendición. Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles en la transmisión. Hermanos, a los que están